a hacer otra cosa bien importante, que es crear la tabla de profesores, datos del profesor. Y bueno, vamos a darlo formalmente porque como se está grabando, queda en el canal de YouTube del colegio. Bueno, primero que todo, buenos días, respetados estudiantes. Damos inicio a la clase este sábado, ¿verdad? Correspondiente a este sábado. En esta clase vamos a trabajar sobre la creación de otra nueva tabla y evidentemente vamos a hacerlo con su respectivo formulario, que es el que alimenta la información en la tabla. Esto, para ello, vamos a compartir la pantalla de la base de datos que ya teníamos hecha. Aquí en la parte anterior. Y se la compartimos. Decíamos pues que ya teníamos creada la tabla de estudiantes y el formulario de estudiantes también que por medio del formulario alimentábamos la tabla. Vamos a crear entonces una nueva tabla, los mismos procedimientos, le damos clic a crear, luego diseño de tabla, no tabla, por favor, porque como se lo expliqué, si seleccionamos tabla nos va a dar un ID automático y no es la idea. La idea es que nosotros demos la orden de cómo queremos dar el ID, o sea, la identidad de esa base de datos. Entonces, vamos a esperar que vaya entrando alguien. Entonces, decía pues que vamos a hacerla con diseño de tabla y vamos a hacerlo idéntico, bueno, idéntico, parecido a lo que es la de el estudiante. Entonces, creo que entrar en mano. Entonces, aquí en nombre del campo, vamos a poner code, vamos mayúscula, code, y su abajo, profesor, profe. Lo mismo, ¿verdad? Evidentemente va a ser texto corto y el código no va a tener más de 8 caracteres. Vamos a poner 8 caracteres. Y en detalle, lo mismo, ¿verdad? Una descripción breve de qué contiene esa información. Tiene el código de identificación del profesor. Listo. Seguimos. ¿Qué dato importante? El nombre del profesor. El nombre del profesor también es texto corto, pero obviamente no va a ser 10 dígitos. Recuerde que yo les comentaba, o les conversaba en la clase anterior, que siempre debemos, si controlamos los dígitos, debemos ponerle qué cantidad. Sí, por ejemplo, Jacinto, Aristide, vamos a ponerle como unos 40 dígitos para cuidar en salud. ¿Qué pasa si nosotros colocamos un margen X y lo que escribimos en la alimentación de datos es más grande que 40 caracteres? No le va a escribir. Ustedes van a seguir tecleando y no pasa nada. Y van a decir, profe, no me escribe, profe, ven, mire. Entonces, tienen que tener cuidado en eso. Porque, a ver, quiero entrar. Porque esto, si limitan los caracteres, tienen que escribir menos de la cantidad de límite del tamaño del campo, como lo tengo aquí. Ahora le explico qué pasa si yo dejo muchos caracteres. Si yo dejo los 225 caracteres, hago la base de datos pesada y se va a mover más lento cuando gestione alguna información. Entonces, los dos extremos son malos. Colocarle poco, ¿verdad? Porque si le escribimos más de la cantidad que colocamos límite,
nos va a salir en blanco. Después de 40 caracteres que escriba, me va a salir en blanco y no le va a escribir. Y si dejo la base de datos, porque muchos me preguntarán, de pronto pensarán, de pronto no la pregunta, pero profe, pues entonces lo dejamos 255. Tampoco es bueno porque la hace pesada. Entonces, esto, básicamente, esa es la idea, ¿verdad? Que tener algo estándar. Aquí entonces contiene el nombre. Otro dato importante, la cédula. ¿Sí? En cuanto a la cédula, en cuanto a la cédula, ¿sí? Decía pues que si escribo cédula en una parte sin tilde, en otra parte también la debo de escribir sin tilde, porque si escribo en una parte cédula con tilde y en otra tabla, vamos a otra parte, no, otra tabla, cédula con tilde, ya eso hace una descontinuidad en los enlaces de la información. Entonces, se lo digo muchachos porque yo he caminado por allí y los estudiantes, profe, pero mire, no me funciona y me hacen a mí romperme la cabeza. ¿Dónde está el error, muchachos? Profe, mire, aquí cédula, aquí está el número de cédula, aquí, pero ¿qué se resulta? Que en una tabla lo puso con tilde y en otra tabla lo puso sin tilde. Eso provoca entonces que haya error en la comunicación de la tabla y por ende la base de datos, porque acuérdense que el concepto de base de datos es el conjunto de tablas de diferentes informaciones unidas por medio de un enlace para obtener información de diferentes tablas. Ahora vemos, ahora no, ya cuando estemos madurando el proyecto, ¿verdad? Decía que este proyecto es el trimestral. Ustedes no hacen trimestral conmigo, este va a ser su trimestral, así que vamos paso a paso. Aquí sería texto corto, me van a decir algunos. Profe, pero si la cédula es el número 9-245-322, no. ¿Por qué? Si bien es cierto, el número es mezclado con ese guión, que el guión no, la máquina o el sistema de Access no lo lee como número. Por tanto, es un texto. Entonces aquí vamos a calcular el 25 espacios para cuidarnos de salud, ¿verdad? Aunque no llega a 25, pero... Y le colocamos lo mismo. Aquí en descripción, sí pueden hacer lo que usted quiera, porque descripción simplemente es una información que no tiene que ver nada con los campos principales de una base de datos. Sí, incluso yo puedo poner mayúscula, minúscula, sin tilde, con tilde, lo que sea, no va a afectar. Generalmente, ¿por qué se le pide al que hace una base de datos que ponga una información de referencia? Porque resulta que mañana pasado a ese trabajador se le presentó una oferta mejor de trabajo y renuncia a la empresa. Y el otro de informática que viene y no ve datos así, descripciones, le den idea de qué información es la que va allí, se va a perder y se va a romper la cabeza. ¿Qué este programador que se fue, qué quería decir con esto? ¿Qué quería decir con lo otro? ¿Verdad? Entonces, la recomendación al programar una base de datos es que se ponga en descripción alguna información referente al código que elaboramos. Bien, luego de cédula colocamos la edad del doctor.
En la edad sí va a ser numérica. Para colocar numérica, me posesiono en la flechita y busco número. Listo. Jóvenes, lo mismo le pido el favor en otra clase. Si no ven lo que les estoy explicando, me lo dicen de una vez, muchachos. Porque creo que no fue con usted o con otro grupo que yo estaba explicando y pensé que iba más bien. Y como cuando se estaba acabando, profe, todo lo que usted está explicando, no lo hemos visto porque no. Entonces, le agradecería 1.000.000, muchachos, que si no están observando la explicación en su computadora, me hagan el favor de comunicarme para hacer las adecuaciones para que lo puedan observar. Dicho eso, entonces contiene el médico. Perdón, médico, profesor. Estoy con que estoy mezclando las profesiones, porque generalmente yo hago o una tabla de un colegio o hago una tabla de un hospital, una clínica hospital. Bien, después de la edad podemos colocar entonces la especialidad de ese médico. Listo. La especialidad del médico, cardiólogo, oftalmólogo, por mucho podría ser unas 15. Vamos a dejarlo en 25 para cuidar de salud. ¿Sí? Texto corto, 25. Contiene la especialidad. Perdón, no yo con la base de datos de médico. No, la especialidad, ok, es el profesor de informática, es el de física, es el de química. ¿Sí? Estoy enredando yo mismo. Bien, especialidad. Y otra cosa, bien, que nos interesa el sexo del profesor, si es varón o es dama, ¿verdad? También, aquí nada más aquí vamos a hacer el procedimiento que le explicamos en cuanto a lo que es me voy aquí y en vez de coger texto corto, voy a asistente para búsqueda, le doy clic en la parte inferior y le doy siguiente. Aquí me da la opción, aquí entonces, masculino o femenino. Listo. Aceptar, perdón, siguiente y finalizar. ¿Qué hice? Que cuando voy a cargar información, ya no tengo que escribirlo, sino despliego el menú y selecciono. Bien. Aquí en especialidad, pregunta para las tres que están conectados, los tres que están conectados. ¿Puedo hacer eso? En especialidad, ¿puedo crear un menú de Sí, profe, la cátedra de cada profesor. Exacto, vamos a hacerla. Voy aquí, voy asistente, parte inferior, siguiente, y vamos, ustedes van conmigo. Voy a poner informática, que es informática. A ver, historia, guía, física, química, no, matemática, ¿qué más? Matemática, ¿qué más? A ver, Religión.
religión, educación física, ajá, edu, inglés, es, vamos a poner unas 10 para no hacer tan grande la 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, falta uno, otro más. Esto, a ver, física, química, biología. Siguiente y finalizar. Bien. ¿Qué otro dato importante piensan ustedes que debemos conocerlo? la dirección del profesor, Ah, el dirección. teléfono, el contacto de él. Perfecto. La dirección. En la dirección vamos a ser un poco más conservadores en la cantidad de espacio. ¿Sí? Vamos a colocar 50 caracteres. Porque si él vive en una la barriada, tal, y empezamos a escribir, repito, para que si le pase, profe, no continúe porque no me permití escribir. Sí, miren, clarito, cuando colocamos el tamaño del campo, solamente me va a permitir escribir esa cantidad de caracteres. Si escribo más, no me va a permitir seguir escribiendo. Profe, y una pregunta, y si en el caso ese, pues que no le permite a uno seguir escribiendo y uno quiere cambiar el tamaño del campo, ¿se puede hacer? Perfecto, ahorita le explico. Gracias por esa consulta. Le explico tan pronto terminemos aquí. Contiene la dirección de teléfono, ¿verdad? Que tenéis el teléfono, y ya le ponemos slash celular. Vamos a poner el teléfono solamente. Igual. Entonces, el celular, vamos también con el celular. Profe, numérico, pero ojo, si lo pongo numérico, no puedo poner guión. Si lo pongo texto corto, pero si pongo el guión, tengo que clasificarlo como texto corto. ¿Sí? Entonces, generalmente, por ejemplo, el mío, 6604-3072. El guión me hizo cambiar completamente el concepto numérico por el concepto de texto. Ahora vamos a ponerlo en 10, porque creo que no tiene más de 10, o todavía no hay un celular de más de 10. Bien, ok. Entonces, ¿qué otra cosa? Código profesor, código de nombre de cédula, edad. ¿Qué otra cosa? De pronto, si quieren, el aula donde dicta clase. Aula. Vamos a dar la aula para citácito que es aula de clase. Bien. Lo mismo pasa con el aula. ¿Sí? Está en el A10, el A4, el A5, en el B2, B3, así como estilo universidad. Vamos a ponerlo, puntualizarlo como la universidad. Que tiene los salones, esto. Vamos a ponerlo bien, bien elegante y le vamos a poner el mismo sistema, estilo universidad. Aquí le vamos a cambiar y le ponemos, vamos a poner 3 salones por cada letra. A1, A2, A. A veces lo clasificamos así porque para distinguir que en las aulas A se da el bachiller en informática. En el aula B da bachiller en comercio y en el aula C da ciencia. Así que vamos igualito a clasificarla. Entonces, B1 ya pertenece a comercio, B2 también comercio y B3. Disculpe, pero yo todo esto lo estamos creando aquí mismo. Entonces, C1, Salón de Ciencias primero, y vamos a ver un poquito, C2, C2 y C3. Entonces, ya tenemos los 3 bachilleres. ¿Sí?
en la aula que está los bachilleres que da el profesor. Siguiente y finalizar. ¿Por qué, profe, vamos a poner en el aula? Llegó un padre de familia. Mire, yo vengo a buscar a Cinta Rodríguez. Metemos el código. Ajá, Cinta Rodríguez. En este momento está en el aula P2 con el profesor fulano, dando matemáticas. O sea, la información que se le da al padre de familia cuando llega a hacer una consulta de su acudido es precisa y concisa. O sea, no te, a ver, déjame ver, ¿en qué salón está? ¿En esta cosa? Y empezamos a preguntarle, a indagar al profesor cuando realmente esto, ya con esta información, metiendo el código del estudiante, sabemos en ese momento en qué aula y en qué bachiller, e incluso aquí podemos colocar la hora que da clases de profesor. ¿Con qué sentido? Con que esto puntualizar, si es, vamos a decir, como nosotros, ¿verdad? Que yo tengo de 8 a 9, de 9 a 10 y así. Ya sabemos que si está en el rango de esa hora, estoy en tal salón dándole clase y así. Miren todo lo importante que es el número y también la hora de clase del docente. ¿No? Tiene el número de aula donde imparte clases el docente. Listo. Bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? El horario. En cuanto al horario, si el menú despliega, observe, fecha y hora. Entonces vamos a mantener fecha y hora. Y ponemos, contiene la hora de clases del profesor. Sí. Dicho, yo pienso que estamos bien así de rango, porque si no vamos a... Otra cosa fundamental, ¿vamos? Es la clave principal. Vamos a colocarle la clave principal al código de profesor. O sea, no va a permitirme el software meter información que no le corresponda a los educadores. ¿Sí? Así que entonces vamos a colocar clave principal al código de profesor. Nombre decía que no puede ser, ¿verdad? Porque Jacinto Pérez aquí en Panamá, si usted se mueve para allá, para otro lado, y otro Jacinto Pérez, y otro Jacinto Pérez, y imagínense si en Panamá, nada más en Veragua, ¿cuántos Jacinto Pérez? Y si nos extendemos el bloque para el país, ¿cuántos Jacinto Pérez? Y a nivel mundial, ¿cuántos Jacinto Pérez? Entonces, no puede ser código único. El código de profesor lo vamos a hacer como único para nosotros mismos dominar la información que vamos a ingresar. Ahora, bien, siguiente paso, una vez, ojo, selecciono el código, la llave principal, perdón, cierro, me va a decir, ¿desea guardar los cambios? Le digo que sí. ¿Cómo se va a llamar esa tabla? Tabla profesor, le pongo profesor solo. Aceptar. Y listo. Ahora podemos ver, aquí la aplicación, que está la tabla de estudiante y la tabla de profesor. Profe, me acordé que le puse nada más en dirección 50 espacios. Voy a la pregunta, a responder la pregunta que me acaba de hacer. Pero resulta que ese señor sí viene en un lugar que yo prefiero hacerle la información más precisa, porque con 50 caracteres yo siento que son muy cortos. Ok, ojo, me voy a la tabla de profesor, le doy clic derecho y el menú que se despliega, pongo vista diseño. Vista diseño, ajá, la dirección, aquí está la dirección, ¿sí? Y aquí, que es donde le había puesto 50, le voy a poner 100. 100. Evidentemente,
Ahora que cierro, como ya hice un cambio, después de la promoción esa, en la compra esa de carro. Bien, ahora, como yo le cambié, hice una modificación en la tabla, entonces, ¿qué pasa? Cuando cierro, me va a decir, ¿desea guardar los cambios? Yo obviamente le tengo que decir que sí, porque acabo de hacer una modificación. Si le pongo que no, me va a mantener los 50 espacios. Cierro, observen. ¿Desea guardar los campos? Digo que sí. Listo. Ahora, ese campo ya no lo tengo de 50, sino amplié el campo así. Listo. ¿Qué más sigue? Bien, profesor. Sigue el formulario para insertar información del profesor. Ahora bien, paso 1. Se posesiona en la tabla a la cual le va a hacer el formulario. ¿Qué pasaría si yo estoy en tabla de estudiante y hago el proceso? ¿Se me va a crear el formulario de profesor? No, ¿verdad? Se me va a No. crear otro formulario de estudiante. Y entonces, ¿qué se me va a enredar? Le cuento una historia, una anécdota que me pasó. Yo era jefe del departamento, un departamento ahí en Meduca, de cumplimiento. Yo tenía una subalterna que todo el tiempo, ella no sabía actualizar la información, sino abría el proceso archivo, guardar como, y le ponía nombre. Archivo, cuando la jefa me pedía información de Panamá, ella no sabía cuál era la última actualizada, porque en vez de actualizar, lo que hacía era abrir un nuevo archivo. ¿Qué problema del tamaño del mundo? Porque yo no sabía por dónde andaba tabla los controles. ¿Sí? Entonces, es bien importante, ¿verdad? Que nosotros mantengamos el formulario, perdón, tabla, paso 1. Me posesiono sobre la tabla, perdón, a la cual le quiero hacer el formulario. Crear asistente de formulario. ¿Sí? Bien, yo le decía en clase pasada que podemos ser selectivo o global. Para efecto de nosotros vamos a trabajar global. Yo le digo que quiero toda la información. Para que pase global, debemos darle clic a esas dos, al icono que tiene en una forma interna marcando como mayor que y mayor que. Si la quieren individual, entonces se va acá y selecciona solamente el icono de mayor que. Repito, para que se vaya toda la información es el icono que contiene mayor que. Se pasó todo y le digo siguiente, siguiente y finalizar. ¿Cómo se va a llamar el formulario? Si ustedes le pueden cambiar, quieren, le cambian el nombre del formulario. Sin embargo, para yo no perderme de saber que ese es el de profesor, lo mantengo y le pongo finalizar y ahí ya tengo el formulario de código de profesor, prof 001. Lo voy a colocar a 3 dígitos. Nombre del profesor, Jacinto Pérez. Ojo, si escribo Jacinto Pérez sin tilde, tengo que mantenerme Jacinto Pérez. Ok, edad del profesor, vamos a decir que está medio chiquillón todavía, 35 años. Especialidad. Para no escribir la especialidad, nosotros hicimos un menú, ¿verdad? Que era informática, física, química, español, biología. Así que era informática. No porque estamos en informática. Sexo. Masculino o femenino. Masculino, así. Hay gente que dice que, profe, y los otros que son así, muchachos, o es hombre o es mujer. Listo. No existe otro sexo a nivel del mundo ni del universo.
O es mujer o es hombre. Dirección. Barriada, Alto, La Alameda. Estoy inventando la coma, Santiago, coma, era. Sí. Teléfono. Ah, pues hay que se me olvidó. La casa, no, de pronto casa residencial si tiene número. Pero igual, teléfono 6852-2233. Oye, todo eso es aula de que imparte clase. Vamos a decir quién le está dando a. ¿Ustedes son qué? Comercio y letras. Ciencia. Ciencia uno. Ciencia uno. Vamos a ver esto que nos está molestando. Horario de clase. Miren que inmediatamente se me activó un calendario. Miren, voy acá arriba. Al momento de ir al horario, se me activa un pequeño calendario. Le dan clic aquí, ustedes escogen, ¿verdad? Vamos a decir que la próxima clase sería nosotros el lunes, a esa hora. Si sería, y la hora, pero me da el día. El lunes tengo clase, voy a colocar esto. Bueno, ok. Pero vamos por el momento para el efecto de la, 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 el lunes 18 de octubre tengo clase con ese profesor. Listo. Para seguir, le doy un enter para que me active el siguiente campo, perdón, el siguiente registro. ¿Sí? Alguien me consultaba, profe, pero eso que tiene que ver, o que que ya hemos visto tabla, hemos visto formulario, hemos visto campo, ¿verdad? ¿Cómo hacemos un campo? ¿Cómo se agrega información? ¿Qué es un registro? El registro es toda la información completa. Ah, aquí la cédula del comandante. La cédula, así que viene de Panamá, damos clase. Para continuar, entonces, le dan clic a siguiente, aquí en la parte inferior, la flechita, y limpia el campo para meter nuevamente. ¿Qué pasaría si yo repito el código principal que yo puse? No me permite ingresar la información. O sea, jamás será repetir el código. Entonces, el código sería ROW 002. Nombre, Eleuterio Castrellón. Cédula. Así que ese sí es criollo de acá, de nosotros. Ese sí no viene de ninguna parte. Edad, 33 años. Especialidad, física. Sexo, dicción, alto, laja, coma, canto, del, llano, coma, Santiago, coma. Listo. El teléfono del caballero, vamos a hacer que es residencial, 998, no, para que es 958. 958. Habla de imparte clase, es ciencia. C2, horario, vamos a decir que son a las 12 y no, es muy tarde. 11 de la mañana. Me permitió acceder, manualmente la hora que es las 11 de la mañana que va a la clase. Y así pues, sucesivamente, jóvenes, es importante tener en cuenta la información del profesor. En la tabla, cómo se registró la lista
aquí, a las 11, perfecto. Bien. Aquí también podemos modificar, vamos a decir que como son aulas diferentes, resulta que, vamos a decir que me toca a las 10 de la mañana. 10, 2 puntos. Observe que la corrección la estoy haciendo directamente, no en el formulario, sino también en la tabla. Y igual me lo va a aceptar. ¿Sí? Igual me la aceptó. Bien. Nosotros, para no repetir de pronto un profesor en la misma aula, podemos ponerle también clave a las aulas. ¿Sí? Clave principal al espacio donde... ¿Qué me va a permitir con eso? Que si yo marco a la misma hora a un profesor, el sistema no me va a permitir, así mismo cuando me rechazan, yo repito el código del profesor, repito a la misma hora el código del aula, me lo va a regresar porque ya esa aula tiene un profesor dictando clase. ¿Sí? Bien, miren todo lo que se hace aquí en la base de datos. Esto es bien importante. Vamos cuando tienen que ampliar, ¿verdad? Para ver un poco más exacto el trabajo, ustedes pueden hacer las adecuaciones que deseen. Así, si tienen un espacio muy grande, ustedes pueden reducir. Y lo mismo si necesitan espacio, pueden ampliar. Un poquito más. Por lo menos Santiago. Vamos. ¿Cómo decía que debe haber un código que me permita, repetido en otra tabla, que me permita a mí hacer la relación en una forma coherente con, valga la redundancia, con otra tabla? ¿Qué código de aquí, de esta tabla, ustedes pensarían que es importante para agregárselo a los estudiantes? Vamos a abrir la tabla de estudiantes. No importa lo que la tabla. Aquí me falta información porque yo la dejé corta. ¿Qué campo ustedes piensan de la tabla de profesores sería fundamental? El aula. No, no. Tiene que ser único. ¿Qué me llevaría que es único acá en la tabla de profesor para agregárselo en la tabla de estudiante? Ya le dije la respuesta. En esta tabla. Cédula, profe. No. La cédula no, porque la cédula nos va a distorsionar el trabajo. Mira, clarito, un código que nosotros tenemos en esa tabla que es único. O sea, la cédula puede ser, pero se nos va a dificultar el trabajo. Un código que yo le digo a ustedes que es único, que yo no lo puedo repetir aquí. Y me va a rechazar. Y vamos a hacer eso ahorita mismo. Esa práctica para salir de dudas. El código de profesor que Claro, el código del la profesor. numeración. El código del profesor, correcto. Ese código lo vamos a agregar en la tabla de estudiantes. Pero mire lo que va a pasar para resolverle la duda que tiene aquí. Voy a cerrar aquí y voy a hacerlo repitiendo el número de cédula y repitiendo el número de cédula y el número del código del profesor, para que ustedes vean qué va a pasar. Nada más de manera de explicación. Tenemos todavía 8 minutos. En 8 minutos les voy a explicar. Eso para que vean qué va a pasar. Bien, es el 1, 2. Voy a intencionalmente a repetir el código del profesor. No, 0, 0, 0, 1. Nombre
Eh, Jerónimo de la Osa. Cédula, estamos fiestas patrias casi. 9. Ok, lo voy a hacer allí mismo. Lo voy a hacer allí mismo. Voy a repetir el hacer. No, no, pero para que ustedes vean los efectos. 9-54. Edad 50 años. Especialidad femenino. Cambiada el caimito. Hay comunidades que se llaman caimito, el mango, y no sé por qué, será que hay mucho de esos productos. Teléfono, 60, no. Aula tripar de clase, el C1, horario de clase a las 10 de la mañana. Aquí viene el asunto. El código único de esta tabla es el campo de código profesor. ¿Qué va a pasar? Ahora que yo le doy enter para avanzar para el siguiente, me va a mandar error, porque está repetido. Esa flechita para avanzar, ahí está el error. Profe, mire que, y me llaman los alumnos, profe, mire que, cuando estamos en presencial, profe, mire que no pasa para el siguiente. Claro, porque está repitiendo un código que lo hicimos único. Ahora bien, voy a cerrar aquí y voy a profesor y voy a repetir el número de cédula. 9, voy a copiarlo y pegarlo allá. Ya, ¿cierto? Ahora, voy a repetir el número de cédula, ¿verdad? Y le cambio el código a un código que no está repetido, que sería 03. ¿Me va a pasar o no me va a pasar la información? ¿Está repetida la cédula? Mire que está repetida la cédula. Copié y pegué una cédula de un profesor. ¿Pasaría o no pasaría? Antes de darle clic a avanzar. Con el cambio de la cédula repetida tampoco, profe. Sí pasa. Sí pasa porque ese no es el campo que nosotros consideramos o lo marcamos como único. Mire, observen. Ahora de la flechita que pase y listo. Me dio la opción para meter el cuarto formulario. Entonces, por eso es que yo le decía a ustedes que hay que poner un dato único que se caracteriza por las llaves, esa llavecita que colocamos, porque no le va a permitir que se repita. Son 2000 profesores, 2000 códigos diferentes, ¿sí? Y no se va a repetir. Sin embargo, la cédula sí se repite. Sí le permite porque no es el campo que colocamos como campo único. Bien, jóvenes. Hasta aquí. Tengo compromiso con ustedes en el sentido de terminar de llenar la tabla y terminar de facilitar. Voy a ponerse la fase. Me voy a colocar solamente 6 docentes. 20 estudiantes y 6 docentes. Y ahí entonces trabajaremos en otras tablas, que sería la de bachiller o de materia, y de pronto una calificación, de pronto una de calificación. Caso contrario, la dejamos hasta ahí. Simplemente 3. Bien, pregunta hasta aquí. Profe, Ajá. ese es el trimestral, esa es la misma información que vamos a agregar al trimestral. Claro, esta información. Lo que pasa es que como yo le doy a otro grupo, a veces algo escribo más, porque esto yo no lo copio, yo lo elimino para dar clase ahora la que sigue, más tarde, una que tengo más tarde. Entonces yo borro, por ejemplo, yo que le borro ahorita mismo, le borro la tabla del profesor y le borro el formulario del profesor. Y a veces, cuando vamos a escribir, algo le cambio porque no me acuerdo del orden, pero la información prácticamente va a ser la misma.
Sí, solamente el orden que de pronto puede cambiar. Porque esta clase la tengo que repetir entre un ratito. O sea, el nombre el código del estudiante, el nombre, número de cédula. O sea, la estructura va a ser idéntica en los datos. Ustedes la ingresan en su orden respectivo. Yo se lo voy a terminar y se la voy a enviar. Si difieren en algo, profe, está ahí. Me moví una cosa y ahora está haciendo otra. Ok, ustedes, si en algo me equivoco, ustedes simplemente se van a la tabla, miren, vista diseño, y eliminan desde aquí el campo. El profe sí que la cédula va ahí, pero el profe, no, el tipo de sangre, no, el tipo de sangre no, profe no lo tiene ahí. Ustedes fácil, se ubican allí, clic derecho, eliminar fila, ¿sí? Y colocan el dato que va. O incluso ustedes pueden borrar y que escribirle el dato que corresponde en el orden que nosotros lo dimos. ¿Vamos? Ustedes borran, cambian y hacen corrigen el dato. Si queremos ingresar de pronto el dato de código de profesor, pero queremos que vaya aquí en esta área, le puedan clic derecho, insertar, fila, y aquí se me abre un campo nuevo para escribir código de profesor. Code prof. La misma información, ojo, y el mismo tamaño de campo. Ojo, si en el tamaño de campo yo le puse código de profesor 8 caracteres y acá pongo 15, me va a mandar error y se van ustedes a rascar la cabeza así, buscando dónde está el error. Pero profe, si escribí bien, code prof, igualito profe, pero en los caracteres colocamos que qué carácter le dimos en la parte inferior 8 y a este le colocamos 10. Fatal. Le va a marcar error, error, error. Entonces, cuando ustedes están haciendo ese trabajo, concentradito para que tenga coherencia. Igual yo le voy a colocar el tamaño de campo. Ese ya es un compromiso que tengo para trabajar mañana. Mañana me van a poner a trabajar extra ustedes. Pero igual, todo que sea por el bien de ustedes, no hay problema. ¿Preguntas? Ya son las 50, tengo que abrir el otro grupo que viene. ¿Preguntas ahora? Bueno, si no hay pregunta, entonces, eh, agradecido por su atención, muchachos, y nos vemos el próximo sábado. Vamos a terminar las tablas y vamos a comenzar a trabajar sobre la relación de información que debe haber entre tablas. Eso está en el módulo, pero yo se lo explico mediante un tablero. Así pues, muchachos, que agradecido y nos vemos mediante el próximo sábado.